Gracias, Santiago. Bueno, primero agradezco al Instituto y a Santiago que me hayan invitado y les confieso mi asombro. Yo viví 26 años de mi exilio en México, hace 51 años que yo salí de Cuba, en octubre 30 de 1963. De manera que prepararme para conversar con ustedes ha sido un esfuerzo emocional. Las cosas que recordaba no tienen nada que ver con lo que leo. Las cosas que leo no tienen nada que ver con lo que recordaba. Los nombres me parecen salidos como de otro planeta. ¿Y este quién era? No, nunca lo vi, nunca supe de él. ¿Y qué pasó aquí? De manera de que si encuentran que suena un poco raro, es porque es raro. Creo que para poder comprender, al menos desde este punto de vista de alguien que tiene 51 años fuera de Cuba, qué fue lo que pasó con nosotros, la iglesia militante de aquel momento y el gobierno comunista, hay que reportarse un poquitico más atrás a los últimos años de Batista, donde la mayoría de los que estaba aquí, estoy seguro que eran combatientes y luchaban y estaban haciendo un esfuerzo muy grande por acabar con aquella situación. Y me gustaría recordar que la iglesia cubana estaba acostumbrada a usar los espacios públicos. Me parece esencial que hablemos de eso. A muchos podrá extrañarle una misa en la plaza cívica o una multitudinaria concentración en un estadio, pero las calles nunca le habían sido negadas a la Iglesia Católica ni a ninguno de nosotros. Todo el mundo recuerda las famosas procesiones de Don Bosco en la Víbora, donde había bandas de música y sacerdotes y alumnos y estandartes y velas, incienso, y recorrían el barrio. Y la gente se iba añadiendo y todo el mundo miraba. Hace poco vimos con gran asombro la maravilla de que se permite que la Virgen de la Caridad, la patrona, salga por unos cuantos pueblos. Nunca la Iglesia Católica se le había negado que hiciera expresión pública de su fe hasta que todo cambió. Y yo le he puesto a esto el principio del final. Y no estoy segura si será el final del principio de la verdad, créanme que no lo sé. No se ocultaba el ser católico y los jóvenes de las escuelas católicas tenían orgullo serlo y demostrarlo. Yo recuerdo que cada vez que pasábamos, íbamos en la guagua y cada vez que pasábamos por una iglesia, hacíamos así. No nos daba pena ninguna. Y además no teníamos miedo de que nos pasara algo por hacer eso. ¿Qué pasó, pues? A fuerza de escuchar diatribas contra la Iglesia Católica, muchos cubanos creen que ha sido enemiga y no amiga. Y los nombretes, las acusaciones injustas, las falsedades y de plano la mala intención nublan la verdad de aquellos tiempos y separan la realidad cubana de antes y después de la Revolución. La iglesia que yo recuerdo, la Iglesia Universal, tenía en Cuba un papel importante inclusive que nos había transmitido a nosotros los estudiantes de sus escuelas en las cuales teníamos que ser patriotas. Y la Acción Católica decía con la estrella y la cruz como emblema. Y nos prepararon a todos los muchachos de entonces para que fuéramos los dirigentes del mañana. ¿Qué les parece? Esa iglesia ayudó a que no hubiera un mayor derramamiento de sangre cuando el ataque al Moncada. Esa iglesia verdaderamente se trasladó físicamente en la presencia, en la persona de sus pastores, de sus obispos,
a solucionar, a mediar, a estar presentes y a salvar la vida de la misma gente que después nos embarcó. Pero lejos estábamos de creer que eso era posible. Esa combinación del general Cantillo, tengo que leer el nombre del jefe de la plaza, Alberto Ríos Chaviano, con el cardenal Percerante y con el cardenal Arteaga y Percerante, hoy parecería que alguien quiere repetir las cosas. Y han pasado 51 años, 50 y pico, desde que esto sucedió. En 1956 ya se había fundado el Directorio Revolucionario por José Antonio Echeverría, como decía Santiago hace rato, un católico practicante. Faure Chomón y Joe Westbrook y José Antonio crearon esa organización que realmente atacó el Palacio y habló desde Radio Reloj. Todos recordamos aquello, yo lo recuerdo como si lo estuviera escuchando. Y dieron la vida por lo que creían. La carta en la cual ese joven católico, José Antonio Echeverría, se despide por si acaso moría, es un testimonio de su fe. Lo hacía por católico, porque amaba a su patria desde el punto de vista de su fe. Y los religiosos católicos, protestantes y los masones participaron en esa lucha que llevó a Fidel Castro al triunfo. Católicos como Renato Guitart fueron muertos en el asalto en Moncada. El presidente de la Junta Diocesana de Acción Católica de Santiago, Enrique Canto, fue tesorero nacional del 26 de julio y estuvo encargado de encontrar escondite a los que habían huido de la represión. Murieron también Pepito Tey y Sergio González, apodado el Curita. ¿Por qué sería? Muchos miembros de la ACU, de formación jesuita, dieron sus vidas en combate. José Ignacio Martín, Pinar del Río, Juan Fernández Duque, Javier Calvo Formoso, René Fraga Moreno y Ciro Delgado, dirigentes de la JOC. El obispo de Matanzas presidió el sepelio de Fraga Moreno y ustedes recordarán que la policía reprimió aquello con ganas. Es decir, viene de larga la historia de la ayuda, el apoyo y la integración de la Iglesia como tal, como jerarquía, y de todos los jóvenes católicos de aquel momento, además de otras muchas organizaciones, las damas católicas, las damas isabelinas, etc. No era solamente la acción. La Iglesia lloraba por sus hijos y veía con deber y con dolor cuántos jóvenes valiosos formados en sus filas quedaban en el camino tratando de volver a Cuba a la normalidad política. El triunfo y el desengaño se enlazaron muy rápidamente. Muchos creyentes que habían participado llegaron a tener cargos importantes. Illán y Andrés Valdespino, nombrados viceministros, y dirigentes católicos ocuparon cargos en el INRE, en el ICAE, en la CTC, en diversos ministerios. Recibí una comunicación de Raúl Fernández en la que me dice, desde Venezuela, todo lo que hizo cuando el régimen de Batista y todo lo que volvió a hacer cuando el régimen de Castro. La alegría de la Iglesia del principio se manifestaba en homilías de apoyo y de entusiasmo por la confianza de una patria mejor, donde la doctrina social de la Iglesia pudiera tener la relevancia que el país y los que habían luchado esperaban. Bueno, el Consejo Revolucionario, Manuel Urrutia, Miró Cardona, un jurista que renuncia, etcétera. Se promulga la ley fundamental donde se suprime a Dios. Y oh, sorpresa de sorpresas, la Iglesia la aprueba. Y a pesar de esa supresión, la Iglesia, muy comprensivamente, continuó apoyando a la revolución. El padre Boza Mas Vidal publicó Nuestro deber en el momento presente, apoyando los cambios sociales que consideraba cristianos y añadiendo que
Como católicos tenemos que hacer que Cristo esté presente en el desarrollo y la realización de todos estos postulados. ¿Y qué hizo la revolución? Fusiló a miles en todo el país, con juicios sumarísimos, sin apoyo jurídico. Bastaba una mano señalando, eso fue, para que se le decretara la pena de muerte. Y aún entonces, la Iglesia pidió comprensión para que se hiciera justicia a tantos familiares de muertos en los campos cubanos, añadiendo, desde luego, está entrecomillado, los acusados de delitos de guerra, que no recaiga mayor sanción penal que la que sus culpas demanden, y que sean debidamente estudiadas y aprobadas por tribunales saturados de espíritu de justicia y de humanos sentimientos. Eso, desde luego, no estaba en lo que pensaba hacer la revolución. La revolución no necesita del comunismo, dijo Valdespino, donde planteaba, sin embargo, cambios muy radicales en la política, que mientras una revolución fundada en bases democráticas como la nuestra contempla esas medidas en función de la libertad individual y la dignidad humana, el comunismo asentado en principios materialistas y totalitarios las contempla en función de los intereses del Estado a los que subordina los del individuo. Sin embargo, el temor al comunismo no puede, bajo ningún concepto, frenar la obra progresista y reformadora de la Revolución cubana. Válgame Dios. Así estaban las cosas realmente. Había un apoyo total importante, aún después que se empezó a ver que aquello de verde no tenía nada, de palmas mucho menos, que estaba totalmente influido por doctrina totalitaria. Bueno, la CTC había católicos, la gente del JOC fue allí y fueron aceptados al principio y fueron eliminados después de una forma a la calladita, no muy notable, que no se notara lo que estaban haciendo. Raúl me comentaba en el correo que me mandó que mucho tiempo después él se dio cuenta de que le habían quitado el cargo que tenía en el gobierno revolucionario, porque lo que no quería es que él estuviera al mando de ninguna tropa, porque él era un católico militante y eso había que eliminarlo. El Congreso... Te quedan 4 minutos. ¿De verdad? Pero ya hice 14 minutos, 10 minutos. Bueno, queridos amigos, el Congreso Católico se planeó desde febrero del año 59 y se llevó a cabo en noviembre 28 y 29 de ese mismo año. La idea era precisamente que la doctrina social de la Iglesia fuera conocida más ampliamente, apoyada por el pueblo, una vez que la conocieran, y que saliera de las iglesias y de los conventos y de las escuelas hacia el pueblo para que pudiera hacer una balanza entre lo que estaba viviendo y lo que la Iglesia proponía para el país. Fue un día lluvioso, fue un día muy frío y era además el día de mi cumpleaños. De manera que es totalmente inolvidable aquel uniforme del colegio, el velito que usábamos todavía, caminando el pueblo cubano en marcha, caminando hacia la plaza cívica para poder llegar a saludar a la Virgen de la Caridad, pedirle su bendición y pedirle para Cuba una patria sana, una patria sin odio, sin rencores, puesto que acuérdense que ya los fusilamientos sucedían todos los días. Bueno, la faz del mundo podría cambiarse si reinara la verdadera caridad, la del cristiano que se une al dolor, al sufrimiento del desventurado, que busca para éste la felicidad y la salvación tanto como la suya, la del cristiano convencido de que sus bienes tienen una función social, la de quien con todas las fibras de su corazón piensa en el bien, quiere el bien, hace el bien a otro, al prójimo, en cuya persona ve al Divino Maestro. Ya se acabó. Bueno, no.